primero que pensé cuando se dio la triste noticia del fallecimiento de Daniel Grau fue en Trujillo. Y por eso estás aquí esta mañana, amigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Data? ¿Cómo estás? Gracias por la Bien, invitación. bien. Bueno, contentísimo y de tenerte en línea para hablar de Daniel Grau y el legado y de cómo, para que la gente entienda también como que la figura, Daniel Grau viene a ser como Searching for a Sugar Man, pero venezolano un poco. Sí, sí. No, no, un poco así. Cuéntanos la historia de cuál fue ese primer contacto con la música de Daniel Grau, tu encuentro con él para recuperar sus canciones y reeditarlas en el sello alemán Sonar Collective. La influencia también que tiene sin saberlo en grupos como Los Amigos Invisibles por una cuestión de ADN, ¿no? De cierta forma. Bueno, para empezar, bueno, tratar de un poco meter a la gente en contexto de la figura que fue Daniel Grau durante la década de los 70 y los 80, porque él fue, bueno, antes de ser productor musical era ingeniero de sonido y él era el ingeniero de sonido de un estudio muy importante en Caracas donde grababan pues la mayoría de los artistas porque estaban pues famosos en ese momento, ¿no? Él grabó álbumes como el Hayeche de Vitas Brenner, que es como una joya musical también en la historia del rock venezolano en los años 70 y trabajó, bueno, con Vitas Brenner, con Aldemaro Romero, con Alex Rodríguez, o sea, como con las figuras más importantes del rock en los años 70, de este rock como experimental. Y luego, durante toda la década de los 80, también grabó a muchos artistas ya pop, ¿no? Ok. Eh, Luego, paralelamente, cuando él iba grabando a toda esta gente, él iba haciendo sus discos. Y entonces, claro, él invitaba a algunos de estos músicos o en el tiempo libre que él tenía en el estudio donde trabajaba o en su pequeño estudio también en su casa, él iba haciendo sus álbumes de estudio, ¿no? Él siempre fue un músico de estudio, o sea, él nunca Ok. hizo conciertos en vivo. Ok. Y era una persona muy productiva que hizo 10 discos durante 10 años seguidos. Wow, wow. Y todos eran de disco music desde el punto de vista que él tenía, que era como todo Bueno, inspirado en su musa, que era su esposa. él fue teniendo una evolución, ¿no? Los primeros discos fueron como más, eh, como digo, decirlo, más rock, jazz, ¿no? Luego empezó a hacer disco music. Su tercer disco fue su tercer disco fue El Tren del Espacio. Ahí él empieza a experimentar con el disco music y ahí hace tres, cuatro discos seguidos, ¿no? Que es Kryptonita, Disco Magic y El León Bailarín, que son disco music. Y él luego, sus últimos tres cuatro discos, ya él empieza como a experimentar pues temas más como bossa nova o funk, ¿no? Un poco más como hacia los 80, ¿no? Ok, ok. Justamente esa etapa disco de Daniel Grau es la que despierta el interés en Klaas Briller de Yasanova y de los DJs en Europa y conectan allí con esa idea aquí en Caracas. Cuéntanos de cómo surge eso y tu búsqueda también detrás de la figura de Daniel Grau después de cuántos años, después de 30 años, algo así. Sí, bueno, mira, hace como 10 años aproximadamente hubo un intercambio cultural con el Goethe Institute en Caracas a raíz del festival por el medio de la calle, ¿no? Entonces hubo Ok, una alianza entre la Alianza Francesa, el Goethe Institute, el British Council y ellos cada uno trajeron artistas bueno, de sus respectivos países para hacer bueno, una presentación en el festival y como una especie de, ¿cómo se diría? Unas charlas, ¿no? Unos talleres musicales. Y a mí me invitaron, bueno, como contraparte por Venezuela para participar en este evento. Y de esta manera yo conocí a Klaas Briller, que es el miembro fundador del colectivo de Yasanova o Sonar Collective, ¿no? Alemán, que es ok, una banda musical pues, que fue muy famosa durante la década de finales de los 90 principios del 2000 porque fueron los primeros
artistas que empezaron a fusionar el jazz y el world music, ¿no? La música del mundo con música electrónica. Entonces, cuando viene Class a Venezuela, traído por el Goethe Institute, pues yo hago como un clic instantáneo con él, una conexión musical, porque bueno, él venía como ya con esta curiosidad de investigar sobre la música en Venezuela, que se había hecho durante la década de los 70 y 80. Y él me pide que lo lleve a buscar discos de vinil, ¿no? Y bueno, claro, yo lo primero que hago es contactar a Tostoni. Okay. Tony Arillano, DJ Tostoni, que es como para mí una de las figuras más importantes que se ha encargado de investigar música venezolana de estas décadas. Y decidimos llevarlo, bueno, a hacer un tour, tú sabes, por el puente de las Fuerzas Armadas, por Discos Carrillo, esos puntos emblemáticos que existían en la época donde aún se conseguían discos de vinilo. Y claro, ahí pues empezamos a hacer esa búsqueda y bueno, apareció Daniel Grau, ¿no? Ya estaba un poco en su radar, él ya tenía y ya había llegado a él el nombre y quizás él ya tenía 1 o 2 discos de él que los había conseguido pues buscando música, ¿no? En sus otros viajes. Pero claro, no tenía ese conocimiento tan profundo y bueno, estando en Venezuela, ahí ya conectamos con la música de Daniel Grau. Y nace ese proyecto, esa idea de, bueno, contactar a este señor, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿No? Y obviamente, por pues, Facebook. Obviamente el primer lugar donde tú vas a buscar a una persona, pues, es Facebook. Es Facebook. Y ahí estaba él, ¿no? Y ahí estaba. Y de ahí surge la idea de conocerlo, de ir a su estudio y de conseguir las cintas originales y reeditar sus canciones en este compilado que sacaste en el 2015 con Sonar Collective y justamente con Yasanova, que es The Magic Sound of Daniel Grau. Correcto, bueno, de ahí lo contacto por Facebook, hago una cita con él en su estudio, voy, lo conozco, empiezo a comentarle que bueno, que está este sello alemán interesado en su música, en editar su música, él sorprendido, por supuesto. Y claro, bueno, nada, y empezamos a trabajar, ¿no? Él desde un principio como que me otorgó una confianza, sin conocerme, pero bueno, tú sabes, él lo sintió como ya ahí mi pasión por la música y la manera la emoción con la que yo lo contacté a él, ¿no? Qué fino, qué fino. Estoy conversando con Andrés Astorga, DJ Trujillo, que fue el precursor de todo este revival de la música de Daniel Grau, quien falleció la semana pasada y que bueno, tomamos esta oportunidad para hablar un poco de su legado. Los Amigos Invisibles hicieron una versión de uno de sus temas producida por ti, ¿no? De cierta forma también. Sí, bueno, el proyecto comienza siendo una compilación sobre la música de Daniel Grau. Se edita un vinil doble y un CD doble y en formato digital también en Alemania y bueno, a nivel mundial. Y paralelamente pues surge la idea de bueno, vamos a hacer una serie de remixes, ¿no? de las canciones de Daniel Grau. Obviamente pues yo empecé como a buscar artistas que estuviesen relacionados con Daniel Grau y era imposible no pensar en Los Amigos Invisibles, puesto que a mí me parece que ellos fueron directa e indirectamente influenciados desde un principio por el sonido de Daniel Grau. Sí, no, es increíble, increíble. Y al final, también el legado de Daniel Grau queda allí como por ese ADN que quizás Los Amigos Invisibles no se sienten influenciados directamente por él, pero sí influenciados por gente que fue influenciada por el trabajo de Grau. Total, y mira, y ahí... Los amigos. Y sí, eso te iba a comentar, ese detalle muy, muy bonito, que cuando, bueno, yo contacto a Los Amigos Invisibles para hacer este proyecto, ¿no? Que era hacer un remix o una versión del León Bailarín, de esta canción, la canción quizás más emblemática de Daniel Grau. Ellos estaban ya como en su fase final, ¿no? Ya había ahí como una ruptura en la banda y casualmente estaban en su última gira juntos en Venezuela con José Luis Pardo. Okay. Y todo hubo como ese momento mágico que hubo un día que ellos estaban libres,
que estaban como en el mood, que todo se dio. Qué Y nos fino. encontramos en el estudio de Carlos Imperatori de Tumbador en Caracas. Y fue una tarde mágica. Estaba todos los amigos invisibles vinieron. Vino Daniel Grau. También estaba el Point, que eran los que estaban haciendo el documental, ¿no? Mamón y Rodrigo González. Fue Claro. o sea, una reunión de mucha energía ahí esa tarde. Y bueno, fue un momento mágico donde se pudieron encontrar todos y grabar esa canción, ¿no? Como un dato curioso, fue quizás la última canción que graban los Amigos Invisibles con esa formación, ¿no? Con José Luis Pardo, con Cheo, en la banda. Qué fino, qué fino, qué fino. Y está ahí en el compilado de Magic Sound of Daniel Grau que realizaste tú con la gente de Yasanova, lo consiguen en las plataformas, @DJ Trujillo en todas partes, ¿no? Sí, correcto. Mira, qué fino hablar contigo, amigo. Qué fino hablar contigo. Cómo va la vida de DJ Trujillo en Sambar? Cuidado con el cambio climático. Sí, pues muy bien, aquí esto es el paraíso, de verdad. Tengo la oportunidad de venir acá por 3 meses a poner música por la temporada. Eh, y bueno, estoy disfrutando aquí cada momento, por supuesto, porque el invierno en Europa y bueno, particularmente en Berlín está súper fuerte. Mira, ¿dónde te agarra la noticia del fallecimiento de Daniel Grau? Aquí en San Bart. Yo estuve en Venezuela para las navidades del año pasado. Sí. Y yo fui a visitarlo a él. Y bueno, fue el último encuentro que tuve con él. Y él ya estaba enfermo y hablamos pues. Y fue muy bonito, ¿no? Porque fue como... Claro. Ese día sabíamos que era como el último día que nos íbamos a ver de alguna manera. Y bueno, hemos tenido unos ciertos altercados el último año debido a un tema que no quiero meterme en aguas profundas, pero Pero bueno, eso queda para otra parte, eso otra queda parte de la historia. para el próximo capítulo. Otro próximo capítulo. Andrés Astorga, DJ Trujillo, gracias por conectarte de Sambar para hablar un poquito de la figura de Daniel Grau, que de cierta forma fuiste como el precursor de hacer un revival de un sonido que había estado adormecido de cierta forma, ¿no? Sí, bueno, su música siempre estuvo presente, sobre todo para todos los amantes del disco music a nivel mundial, ¿no? Y una vez más, sucede esta utopía de que los artistas venezolanos, donde menos son reconocidos, es en su propio país, ¿no? Nadie es profeta en tu tierra. Tal cual. Algo así, algo así. ¿Qué tal si despedimos esta conversación justamente con la canción de Daniel, El León Bailarín, esa canción que trabajaron los Amigos Invisibles, pero en su versión original, ¿te parece? Me parece fantástico, un excelente homenaje al gran maestro Daniel Grau, que estará por siempre el león bailarín en todas las pistas en las calles de Venezuela. Yeah. Andrés Astorga, DJ Trujillo, hoy hablando de Daniel Grau, que falleció el domingo pasado y que es una buena oportunidad para escuchar su música y también como influenciar personas que quizás no lo conocen, están haciendo música en este momento, ¿no? Era el disco music, lo que tú defines y le pusiste esa etiqueta de Cosmic Caribe. Tal cual, que es el disco music con esencia tropical, caribeña. Mira, ¿cómo va la música, las producciones de Trujillo? ¿A dónde están ahorita? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué canciones has sacado? ¿Bajo qué sellos? Bueno, actualmente estoy trabajando en una compilación en un sello que se llama Soundwave Records, que es un sello que me encanta, inglés. Y no puedo dar muchos detalles todavía, pero es un gran proyecto que, bueno, ya pronto espero tener la oportunidad de estar aquí de nuevo contigo hablando sobre eso. Claro, qué fino, qué fino. Truji, un abrazo de que estés ya, te quiero mucho. Finísimo conversar contigo el primer programa del año. Salvaste el primer programa del año, Trujillo. Fuerte abrazo, amigo, te extraño.